realizó a los Zorzales guaraníes. No es obra de los niños, pero sí los arreglos y todo el estilo de los Zorzales guaraníes. De Amado Sarabia, Maiteipa, Maiteipa. Estamos, Nacho el artista. Sabemos que Chinita estuvo enfermita, pero hoy está recuperándose. Y él llevó este recuerdo y hoy te va a hacer entrega. Acá el maestro de ceremonia hará la lectura. Miguelito, gracias por venir. A la guitarra obetense, y ustedes son dueños del espectáculo, pueden hacer todos los temas que quieran. Antero. Ciertamente.
Evidentemente lo hemos convocado al maestro don Ireneo para rendirle un homenaje, para decirle en nombre de esta comunidad laboriosa y trabajadora el reconocimiento y la admiración por todo lo que ha hecho en esta su fecunda vida, enalteciendo los valores auténticos de nuestra patria. Y como hijos traviesos no pudimos sustraernos al gusto de poder tenerlo en el escenario. Es así que le hemos pedido a las guitarras sobetenses lo invitara a don Ireneo Aquino, que como hombre consustanciado con los valores de la patria, desde luego, siempre predispuesto está con nosotros compartiendo este escenario. Y valga la oportunidad entonces para entregarle este pergamino que señala lo siguiente: reconocimiento y admiración a don Ireneo Ojeda Aquino, en cuya personalidad se vertieron la magia del creador y la sensibilidad del intérprete para que germine un vigoroso talento vigente por décadas, enalteciendo la rica cultura popular paraguaya. Ciudad del Este, Alto Paraná, 22 de agosto del 2002, Rancho del Artista, Alto Paraná, Paraguay. Le pasamos entonces a don José para que en nombre de ustedes y bajo esa lluvia de aplausos pueda entregar nuestro más ferviente reconocimiento, la admiración del cariño para este país. Por la emoción que siento en este momento casi no puedo decir nada, pero estoy obligado a dar mi profundo agradecimiento, ante que nada, al gran amigo mío y de todo el folclore, el señor Néstor Morel, a quien especialmente le debo esta oportunidad. También agradezco aquí a mi primo José Aquino por haberme representado en una oportunidad que por fuerza mayor no pude comparecer aquí. También agradezco aquí a las guitarras ovetenses, que yo tuve el honor y la satisfacción de haber compartido con ellos una oportunidad como conjunto. Juntos hemos actuado hace unos 10 años atrás. Entonces le agradezco con todo cariño, con todo mi sentimiento, le doy mi agradecimiento a ellos, a los muchachos. Y a todo este público maravilloso, a todo el público presente, mi agradecimiento y mi gratitud aquí al maestro y a todos los que se encuentran aquí, también colegas míos. Y ahora a través de hago extensivo mi agradecimiento a los colegas que se encuentran aquí en Ciudad del Este. Por lo tanto, hoy es un día muy especial para mí, porque yo no puedo emocionarme tanto porque estoy en tratamiento del corazón, pero hoy estoy obligado a expresar sencillamente lo que siento de todo corazón. Gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes y a todos los que